Bienvenidos a la clase número 1 de la asignatura de Contabilidad Básica. En esta sesión abordaremos el contenido de la unidad número 1 denominada La información financiera y su importancia en la entidad económica. Antes de iniciar de lleno con la retroalimentación de los temas de esta unidad, es importante que tengan en mente que todo el contenido de las unidades que se verá en el semestre está basado en las normas de información financiera. Las normas de información financiera son el conjunto de pronunciamientos normativos que regulan la información contenida en los estados financieros. Esta información se denomina información financiera como tal y es lo que se obtiene de la aplicación de la técnica contable. Por ende, para estudiar contabilidad, necesitamos estudiar las normas de información financiera. El material de estudio está basado en estas, como se los comento, y bueno, deben de tenerlo siempre presente porque estas normas los van a acompañar durante toda su formación como contador público. Contabilidad, ciencia, técnica y arte. Hay que partir de que la contabilidad es una técnica, puesto que trabaja en base a procedimientos o sistemas para acumular, procesar e informar datos. Pero para lograr esto, la técnica se hace valer de una parte científica y de una parte artística. La parte científica de la técnica contable va relacionada con la aplicación del conocimiento y la parte artística de la aplicación de la técnica contable va relacionada a la cuestión de la creatividad. Como ciencia, puesto que es un conocimiento verdadero, no es una suposición de hechos sin relevancia alguna, al contrario, analiza cada hecho y en cada uno aplica el conocimiento. Entonces, para aplicar la técnica contable necesitamos analizar hechos. Estos hechos están basados en sucesos que sucedieron en la realidad y están basados en conocimiento verdadero. Y la parte artística, debido a que para aplicar la técnica necesitamos utilizar la imaginación. La contabilidad usa la creatividad para el diseño de formatos y métodos de control de información. Entonces tenemos que la contabilidad como técnica tiene una parte científica y una parte artística y las dos se relacionan entre sí. Muy bien, ahora que entendemos esto, vamos a analizar el concepto de contabilidad de conformidad con las normas de información financiera. La contabilidad es una técnica. Ya acabamos de ver que como técnica tiene una parte científica porque aplica el conocimiento, analiza hechos verdaderos y tiene una parte artística porque aplica la cuestión de la imaginación y la creatividad, que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Ahí tenemos la finalidad de la contabilidad, producir información financiera. De la aplicación de la técnica contable se obtiene esta información. De ninguna otra técnica se puede obtener esta información y esta información es el insumo o materia prima que se necesita en el ámbito de los negocios para la obtención o más bien para la toma de decisiones de calidad. Entonces vean la trascendencia, desde aquí pueden ver la trascendencia de la técnica contable. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. En esta lámina podemos apreciar de forma gráfica la concepción de la contabilidad. Entonces, la contabilidad como técnica se encarga del registro o reconocimiento contable de las operaciones que pueden ser transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a las empresas o entidades económicas, con la finalidad de obtener información financiera. ¿A qué se refiere con operaciones que afectan económicamente a la entidad? Bueno, ya lo leímos en la definición. Estas pueden ser transacciones, que son las más comunes, y son las operaciones que ocurren en el día a día de las empresas. Por ejemplo, compras, ventas, pago de gastos, cobro a clientes, pago a proveedores, etc.
En el mundo de los negocios, las empresas tienen este tipo de operaciones todos los días. Existen también otro tipo de operaciones que se llaman transformaciones internas. Estas transformaciones únicamente se dan de forma interna, es decir, dentro de la empresa y no interviene un tercero, como en el caso de una transacción. Por ejemplo, para yo comprar, pues le tengo que comprar a una persona fuera de la empresa. Ese tercero se llama proveedor. Y para yo vender, pues le voy a vender a un tercero que está fuera de la empresa y esa persona se llama cliente. Y así podemos decir muchos ejemplos relacionados con transacciones, pero también hay transformaciones internas, que son operaciones que ocurren de forma interna en la empresa. Por ejemplo, el reconocimiento de la pérdida de valor de una maquinaria, de un equipo que tenemos de la empresa, en la empresa, por el paso del tiempo o porque simplemente ya no lo tenemos porque lo vendimos, etcétera. O también otro ejemplo pudiera ser un traspaso de mercancía entre un almacén y otro almacén. Supongamos que una empresa tiene una sucursal en un punto geográfico específico y de la matriz traspasa mercancías a esa sucursal o viceversa. Bueno, ese es un movimiento interno y sería una transformación interna. Y también hay otros eventos que no son ni transacciones ni transformaciones internas, que pudieran ser casos de fuerza mayor. Por ejemplo, no sé, un desastre natural que me lleve a mí a tener que reconocer el impacto de este en mis cifras financieras. Recordemos que todas estas operaciones tienen una característica, que afectan económicamente a la entidad, es decir, que impactan en las cifras financieras de la empresa. Toda esta información que impacta económicamente a la empresa tiene que ser valuada. Ese proceso se le llama valuación y no es otra cosa que darle valor a estas operaciones. Por ejemplo, yo una compra, pues le doy el valor del costo, ¿verdad? De lo que me costó a mí comprar esa mercancía, por decir algo. Esa sería una evaluación. También esta información ya evaluada se debe de presentar y existen reglas específicas para presentar esta información. Lo acabamos de ver al momento que les comenté acerca de las NIF. Las reglas de presentación, tanto las de evaluación y las de presentación como las de revelación, vienen en las NIF. Las de presentación van enfocadas a cómo presentar yo la información financiera que estoy obteniendo de ese registro o reconocimiento contable ya evaluado en los estados financieros, que finalmente son los documentos donde se plasma esa información obtenida de la contabilidad para que de ahí se obtenga la información como tal para tomar decisiones, ¿sí? Entonces existen reglas de presentación y además existen reglas de revelación, que no es otra cosa que dar información adicional de las cifras contenidas en los estados financieros. Y esta revelación se lleva a cabo en algo que se conoce como notas. Todo este proceso, ¿sí?, es el tratamiento general de la información financiera. Y esta información financiera, si ven el formatito en el que está escrito, pues hace referencia a que se entrega o se plasma en un reporte y ese reporte se llama estado financiero. La materia o la asignatura que le sigue a esta de segundo semestre se llama Estructura de Estados Financieros Básicos, pero para llegar a esta asignatura necesitamos primero entender la evaluación. La evaluación es el paso número 1 y en esta asignatura se estudia la evaluación, darle valor a las operaciones, transacciones, transformaciones internas y otros eventos como parte del reconocimiento contable o registro contable. La presentación y la revelación se ven en ese segundo semestre en la materia que les acabo de comentar. Y básicamente todo este esquema es la definición de la contabilidad conforme a normas de información financiera. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la contabilidad? Es el de obtener información financiera. La contabilidad como técnica no tiene otro objetivo más que la obtención de información financiera. ¿Para qué sirve esta información?
observar y evaluar el comportamiento de las entidades económicas o de las empresas, comparar sus resultados con otros periodos y otras entidades, evaluar sus resultados a la luz de los objetivos establecidos, planear sus operaciones y estimar su futuro dentro del entorno socioeconómico que la rodea. En otras palabras, todos estos puntos se reducen en la toma de decisiones. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad una vez que conocemos cuál es su objetivo? La importancia de la contabilidad radica precisamente en el hecho de que de esta técnica emana la información financiera que nos permite situarnos en la realidad económica de la empresa. Por ejemplo, con esta información financiera obtenida de la contabilidad, yo puedo dar respuesta como empresa a varias interrogantes. Las más comunes las estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, la contabilidad me puede decir cuánto dinero tengo, cuánto debo, puede responderme, ¿me puedo endeudar? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto puedo invertir? Todas estas preguntas las empresas se las hacen día a día y no hay otra forma de darles respuesta más que con la información financiera. Y la información financiera se obtiene de la contabilidad, de la aplicación como tal de la técnica contable. Entonces, todas estas respuestas se responden gracias a la aplicación de la técnica contable. Es decir, nos permite administrar de la mejor manera nuestros recursos, obviamente mediante la toma de decisiones. Todas estas preguntas, una vez que se les da respuesta, volvemos a lo mismo, se les llama toma de decisiones. Y pueden imaginarse muchas más preguntas, pero estas son las que por lo general en el día a día de las empresas se suscitan. Entonces aquí podemos ya ver y relacionar cuál es la necesidad. Pues básicamente la necesidad de la contabilidad es satisfacer de esta información financiera, útil, confiable y oportuna para tomar decisiones económicas o inclusive a nivel personal. Y aquí yo les hago una pregunta que siempre se presta a una interacción entre ustedes y en mi caso yo como maestro y nos ponemos a dialogar. ¿Te podrías imaginar qué pasaría con una empresa que careciera de información de las actividades mercantiles que lleva a cabo y del resultado de las mismas? Es una pregunta muy importante. ¿Qué creen que pasaría con esa empresa? La respuesta es muy sencilla. Una empresa que carece de información financiera, a leguas, a su vez, nos está diciendo que no está llevando contabilidad, es decir, que no está aplicando la técnica contable. Y en la medida que no lleve contabilidad, pues no va a tener información financiera y por ende no va a poder tomar decisiones. Y la toma de decisiones es sumamente importante en las empresas porque de estas decisiones deriva si la empresa continúa o no. Una empresa que no tiene información que le permita tomar decisiones es una empresa que está destinada lamentablemente a fracasar. Tarde o temprano le va a suceder una cuestión que la va a poner en una problemática de índole económico, ¿sí? Imagínate tan solo el hecho de una empresa que no pueda llevar que no tenga la información respecto al control de las mercancías o de su inventario. Es un grave problema y en muchas empresas lamentablemente sucede. ¿Qué va a pasar con esta empresa? Al no tener información relativa al control de sus mercancías, pues es propicio o se pone el escenario propicio a que suceda un desfalco, un robo de quién por parte de un empleado, o a lo mejor no un robo, pero quizás sí el destinar recursos que no son necesarios en ese momento. ¿A qué me refiero? Que quizás tengo mercancía suficiente para vender y como no tengo el control, puede que la vuelva a comprar, siendo que ya tengo existencia. Entonces ahí estaría destinando recursos en una actividad que no necesito porque ya la tengo, ¿sí? Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Entonces, ¿qué podrían ustedes decirme acerca de esta pregunta? Pues básicamente
por lógica, es que esta empresa tarde que temprano pues va a tener que cesar sus actividades, porque va a llegar a tal escenario de descontrol por no poder tomar decisiones por la falta de información financiera que va a ser insostenible la continuidad de su actividad económica. Resumen, ahora que conoces sobre la necesidad social que existe sobre la contabilidad, seguramente comprenderás la importancia que tiene para las diversas entidades, pues en todos los ámbitos, ya sean públicos o privados, se requiere de información financiera para realizar diferentes tipos de actividades, que pueden ser lucrativas o no lucrativas, de acuerdo con el tipo de entidad de que se trate, pues generalmente se relacionan con el manejo de recursos. Si no existiera la contabilidad, se carecería de información acerca de cuánto se tiene, cuánto se debe y cuánto nos deben, entre otras muchas interrogantes que pueden ser despejadas mediante la aplicación de esta técnica. Ten muy presente que sin contabilidad no hay información financiera y sin información financiera no existe el recurso que le permita a las empresas tomar decisiones. Y si las empresas no ven satisfecha la cuestión de la toma de decisiones, entonces lamentablemente están destinadas a, tarde que temprano, cesar sus actividades económicas por la falta de control que esto conlleva. Ténganlo muy presente esto. La contabilidad permite controlar los bienes, derechos y patrimonio de la entidad, pero además de la información y el control, posibilita una administración financiera de los negocios, en donde se emplean procesos como la planeación, organización, dirección y control de las fuentes de los recursos económico-financieros y su aplicación. Y en este escenario, tú como contador público desempeñas un papel sumamente importante. Bien, ahora vamos a conocer el escenario donde se llevan a cabo todas estas operaciones. Ese escenario se lleva la entidad económica y es el lugar, si lo queremos ver así, donde se aplica la técnica contable por regla general. La entidad económica, en otras palabras, son las empresas. Es una empresa. Vamos a ver qué nos dicen la norma de información financiera acerca de la entidad económica. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, es decir, cualquier empresa o negocio establecido. Está constituida por una combinación de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Y esta combinación de actividades y recursos son conducidos y administrados por un centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines para los que fue creada. Es identificable ya que cada una es única e independiente de otras entidades y persigue diversos fines. Esto es muy importante tenerlo presente porque las entidades económicas son únicas e identificables. Las podemos distinguir de otra o de otras. Está constituida por una combinación de recursos, es decir, las actividades están relacionadas con personas, trabajadores, los dueños, los socios, que es el recurso humano, el recurso material, que son herramientas, activos fijos, el recurso técnico, que es el conocimiento, y obviamente el recurso financiero, que son todos los bienes y derechos, así como las obligaciones que tiene la entidad. Para que pueda existir una entidad económica necesita existir, a su vez, toda esta combinación de recursos. Sin recurso humano no puede existir la empresa, ¿sí? Se necesitan trabajadores, hay una parte que es la parte obrera, los trabajadores, se necesitan los dueños, que es la parte eh, patronal, los patrones, se ocupan socios en dado caso de que sea una sociedad, ¿verdad? Necesita existir el recurso humano, si no, no puede existir como tal la entidad económica. Y este recurso humano necesita herramientas. Entonces el recurso material es muy importante. Los trabajadores ocupan herramientas, los trabajadores ocupan activos para poder realizar sus labores. Activos fijos pueden ser, por ejemplo, camionetas, computadoras, escritorios, ¿sí? Todo el personal ocupa de este tipo de activos.
Pero no solamente eso, también se ocupan recursos técnicos. Por ejemplo, para utilizar una maquinaria muy específica, el recurso humano no basta con que tenga la máquina, necesita saber cómo utilizar esa máquina. Entonces el recurso técnico es muy importante. Son los conocimientos y va de la mano con la cuestión de el entrenamiento del recurso humano, ¿sí? La capacitación, por ende, y bueno, todo esto no puede existir obviamente sin el recurso financiero. Los trabajadores esperan una paga por la prestación de sus servicios, ¿sí? Que se le llama sueldo o salario. Los recursos materiales pues no aparecen solos en la empresa, necesitan ser adquiridos. ¿Cómo se adquieren? Pues con dinero o con bienes. Y bueno, el conocimiento de igual forma no aparece solo, se necesita adquirir. ¿Cómo se adquiere? De igual forma, con bienes. Entonces el recurso financiero es sumamente importante. Y no nada más son bienes, sino también las obligaciones. A lo mejor, por decirles algo, yo adquiero una maquinaria, pero no la pago, la adquiero a crédito, la debo. Bueno, debo de reconocer esa operación, por supuesto. Para mí como empresa tengo un recurso financiero de tipo obligación. ¿Por qué obligación? Porque tengo una deuda que pagar en el futuro. Entonces, grábense muy bien esto, que para que exista entidad económica o empresa, necesitan existir a su vez esta combinación de recursos. Y bueno, todo esto va dirigido o se dirige por un centro de control, que es el poder en la toma de decisiones, lo que conocemos generalmente como la gerencia, la administración general del negocio o el órgano superior. Y en este gráfico podemos entender de mejor forma lo que es la entidad económica o empresa. En el centro vemos la entidad económica o empresa, ¿sí? Y es una unidad identificable. Si vemos dos ejemplos, yo puedo distinguir una zapatería de una pastelería y de una pastelería de una ferretería y una ferretería de una boutique, ¿verdad? En estos ejemplos vemos que cada uno tiene un nombre diferente porque realiza una actividad económica diferente y en los aparadores vemos que muestran mercancías diferentes porque la propia actividad pues va enfocada a el desarrollo de diferentes tipos de comercios en este caso, pero pueden ser industrias también o prestadoras de servicio, ¿sí? Entonces es identificable porque la puedo distinguir de entre una y otra. Inclusive pudieran ser dos o tres zapaterías y yo puedo distinguirlas tras las zapaterías de una y de otra tan solo por el nombre que ésta tienen y por el tipo de mercancía que comercializan, ¿sí? Y bueno, para que puedan funcionar necesita existir una combinación de recursos y aquí las tenemos. Tenemos el recurso humano, el recurso financiero, el recurso material y el recurso técnico que es intangible, que es el conocimiento. Y bueno, todo esto bajo la, el control, más bien, bajo el control de un centro de mando que se llama como tal centro de control, que son las personas que toman decisiones dentro de la empresa y se encargan de la administración como tal de la empresa. ¿Qué administran? Pues administran esta combinación de recursos como tal y son los encargados de la toma de decisiones. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación ya que entendemos la entidad económica? Se clasifican según los fines que persiguen en entidad lucrativa. Y bueno, es aquella unidad identificable. Se va a tomar de hecho el concepto de entidad económica y únicamente se le va a poner al final qué fin persigue. Ustedes lo van a notar, porque todas van a empezar con esa aquella unidad identificable, ¿sí? En el caso de la entidad lucrativa, es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros conducidos y administrados por una autoridad que toma decisiones y estas decisiones van encaminadas a la consecución de los fines de lucro de la entidad. Pero, ¿qué son los fines de lucro? Ahorita lo vamos a ver. Y existen entidades cuyo fin es no lucrativo y son aquellas unidades identificables que realizan actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros coordinados por una autoridad que toma decisiones y estas decisiones van encaminadas a la consecución de los fines para los que fue creada, que principalmente son de beneficio social. Entonces tenemos por una parte entidades lucrativas
cuyo fin es de lucro o lucrar económicamente, y tenemos entidades no lucrativas, cuya finalidad es la consecución de un bien social. Entonces, su característica principal en el caso de las entidades lucrativas es la obtención de utilidades. En este tipo de empresas, ¿sí?, lo que se pretende o la finalidad que se pretende al establecerlas es ganar, es decir, obtener utilidades. Y las no lucrativas se constituyen basándose en que su principal característica no es la obtención de utilidades, sino proporcionar un bienestar a la comunidad. Entonces existen, según esta clasificación, que es la de los fines que persiguen, en lucrativas y en no lucrativas. Ambas necesitan la aplicación de la técnica contable, ¿sí? En unas y otras se necesita información financiera. Por ejemplo, en la entidad lucrativa, si la obtención es de utilidades, ¿para qué una pregunta o para qué creen que pudiera necesitar la información financiera? ¿Sí? Una pregunta sería, ¿cuánto gané? Las personas encargadas de la toma de decisiones, que es el centro de control dentro de la entidad lucrativa, pues una pregunta que se puede hacer es ¿cuánto gané? Y la única forma de responderla es mediante la información financiera, y esta se obtiene de la aplicación de la técnica contable. Entonces, ¿que ocupan contabilidad? Por supuesto que sí. Y en el caso de las no lucrativas, ¿sí?, que igualmente ocupan información financiera, la pregunta quizás no sea cuánto gané, pero sí puede ser cuánto obtuve de donativos de las personas que a mí me están apoyando para poder yo llevar a cabo este objeto social, que es el de proporcionar un bienestar a la comunidad, ¿sí? Obviamente estas personas pues no obtienen utilidades como tal, pero sí viven de donativos o de apoyos o de asistencia. Entonces, de igual forma, la única forma como tal de obtener la respuesta a esta pregunta es mediante la información financiera. ¿Vale? Entonces, en ambas se ocupa la aplicación de la técnica contable. Ahora bien, estas actividades lucrativas y no lucrativas se pueden clasificar a su vez en actividades económicas por sectores. Existen las actividades primarias, que son las agrícolas, las ganaderas, las silvícolas y las de pesca. Las actividades del sector secundario o secundarias, que son las industriales, manufactureras y de transformación. Y las actividades terciarias o de servicios, que son las bancarias, de seguros y fianzas, comerciales, etcétera. Entonces, pudiendo ser lucrativa o no lucrativa, la podemos encuadrar en un sector primario, secundario o terciario. De igual forma, según su tipo, estas pueden ser privadas, públicas o mixtas. Las entidades de tipo privado son aquellas que pertenecen en su totalidad, es decir, el 100%, a la iniciativa privada, es decir, a los particulares, y son la mayoría de empresas que existen en México, las privadas. De igual forma, existen entidades de tipo público que pertenecen al Estado, es decir, a la nación, a las entidades federativas o estados y a los municipios en un 100%, son las empresas de gobierno, ¿sí? Y también existen empresas mixtas, que son aquellas que tienen participación estatal y privada, y se les denomina paraestatales, sí, teniendo como característica que la participación estatal es mayoritaria. Son aquellas empresas públicas que tienen permitido la participación de capital de particulares. Y bueno, según su estructura jurídica, las entidades o empresas se clasifican en persona física o en persona moral. Es decir, para establecer una empresa, yo puedo hacerlo como tal, bajo mi nombre, o como persona, o bajo mi persona. En este caso, sería una persona física, porque el individuo como tal, es decir, yo, mi persona, está estableciendo el negocio. O puedo hacerlo como persona moral, es decir, me puedo juntar yo como persona física con otra persona física y crear una nueva persona. A esto se le conoce como sociedad. O pueden ser dos personas morales o una persona moral y una física, ¿sí?, que se juntan para crear una nueva persona. En este caso,
Los ejemplos son sociedad mercantil, que son las más comunes, sociedades civiles, asociaciones civiles, organismos creados por leyes o decretos, sociedades cooperativas, mutualistas o fideicomisos, ¿sí? Estos dos tipos de personalidad de la entidad, bueno, en física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, y la persona moral es una agrupación de personas, que pueden ser físicas o morales, que se unen con un fin determinado. Por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, etc. Al hablar de negocios, tanto la persona física, el individuo como tal, como la persona moral, la sociedad, son independientes, diferentes al individuo como tal y a la de los socios que la integran. Es decir, son entidades económicas independientes a las personas que las crearon. Y aquí tenemos ejemplo, pues personas físicas es un individuo como tal, y personas morales es la agrupación de este tipo de personas físicas o morales para crear una nueva persona. Y aquí tenemos ejemplos que podemos ver en el día a día en nuestro país. Y bueno, en este ejemplo del esquema de llaves, que es una de las preguntas del cuestionario, así es como lo deben ustedes de realizar. Para eso está el ejemplo. Entonces, la clasificación de la entidad económica o empresa es por sus fines, siendo con propósitos no lucrativos o con propósitos lucrativos, por su actividad, primarias, secundarias o terciarias, por su tipo, públicas, privadas o mixtas, y por su estructura, persona física o persona moral. Resumen. Como se puede observar, una entidad económica existe para lograr un objetivo específico. En términos generales, este objetivo consiste en satisfacer una necesidad humana a cambio de un beneficio, que puede ser económico en el caso de las lucrativas o social en el caso de las no lucrativas. Para ello, la entidad lleva a cabo un sinnúmero de operaciones todos los días e invierte recursos en ella, pudiendo ser dicho objetivo la obtención de utilidades o bien un fin social, independientemente de su personalidad, ya sea físico o moral, y de la actividad económica que desempeñe, que puede ser clasificada de diferentes formas, ya sea por su actividad, por su tipo o por su estructura jurídica. Muy bien, ahora que ya conocemos lo que es la contabilidad y en dónde se desarrolla o en dónde se aplica la técnica contable como tal, es importante conocer lo que se obtiene de la aplicación de esta, que es la información financiera, que ya se mencionó. Y no es otra cosa que información que emana o que se obtiene de la contabilidad. Cuando ustedes vean, escuchen o lean de información financiera, ustedes deben de saber o relacionar que esta información se obtiene de la aplicación de la técnica contable, es decir, nace o emana de la contabilidad. ¿Y cuáles son las características generales de esta información? Que es cuantitativa, es una de las principales, ya que está expresada en unidades monetarias. ¿Sí? La información financiera no son números al azar, no son cantidades sin una trascendencia, no. La información financiera está expresada en unidades monetarias, es decir, expresa moneda. En el caso de México, la información financiera está expresada en pesos y cada país pues tiene su moneda, ¿sí? Y estará expresada esa información en la moneda de curso legal de cada uno de estos. Entonces deben de estar teniendo muy presente que la información financiera es cuantitativa por la razón de que expresa moneda, ¿sí? Expresa cantidades monetarias en unidades monetarias, ¿sí? No son números al azar, no son cantidades que no tienen ninguna finalidad, como ya lo dije, no, son unidades monetarias. Y estas unidades monetarias además deben de ser descriptivas, ya que muestran la posición y desempeño financiero de una entidad. Por ejemplo, si yo estoy mencionando que como parte de mi información financiera tengo 1,000 pesos depositados en mi cuenta bancaria, pues es cuantitativa porque sé que son 1,000 unidades monetarias, 1,000 pesos. Y además debe de ser descriptiva porque me debe de permitir el saber por qué está depositada en el banco. Yo sé que está en el banco, pero ¿cómo generé esos 1,000 pesos? Quizás es porque vendí una mercancía, ¿sí? O quizás es porque me prestaron dinero y yo lo deposité en el banco. Entonces, no solamente expresa unidades monetarias, sino que muestra una posición y un desempeño de la empresa.
Necesita esa información permitirme conocer descriptivamente cómo se generó o por qué se generó y hacia dónde se va a destinar incluso, ¿sí? Su objetivo esencial de la información financiera es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Entonces también tengan esto muy presente. El objetivo esencial de la información financiera es ser útil. ¿A quién? Al usuario general. ¿Para qué? Para que este usuario general tome decisiones económicas, siendo precisamente la utilidad, es decir, que sea útil, su característica fundamental. Ahora bien, pues ¿quién es el usuario general? Y esto está regulado de igual forma en las NIF. Estas decisiones son tomadas por parte de una amplia gama de usuarios, tanto internos como externos, pero todos ellos con una característica en común: están interesados en la entidad económica. La información financiera, para ser considerada útil, debe de ser confiable, relevante y comprensible, ¿sí? En la medida de que se cumplan estos tres puntos, la información financiera será útil. Confiable, pues debe de aceptarse como verídica. Y esto es hasta cierto punto obvio. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de que la contabilidad como técnica, ¿sí? Aplica el conocimiento en el análisis de operaciones económicas que sucedieron a determinada fecha, ¿sí? Y estas operaciones, pues obviamente deben de ser reales, que realmente sucedieron, pues la información que se obtenga de la evaluación, presentación y revelación de estas operaciones, pues debe de aceptarse como verídica. Es decir, si yo vendí una computadora, pues entonces debo de poder comprobar que realmente sucedió esa operación. Y si lo puedo comprobar, pues obviamente quiere decir que es real. Y yo registro contablemente esa operación, es decir, le doy un valor y la presento. Bueno, en esa medida será confiable porque tengo todos los elementos para aceptarla como verídica. En dado caso de que yo haya inventado la operación, pues en esa medida no puede ser confiable porque simplemente no sucedió. Y hay formas de darnos cuenta de que esta información no sucedió, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo vender una computadora y decir que la vendí si no saqué la mercancía de donde la tengo guardada. Es decir, si nunca le di salida a esa computadora, ¿cómo puedo decir que la vendí? Por ejemplo, tarde o que temprano, esa debilidad en la cuestión de mis controles financieros va a salir a flote, ¿sí? Entonces, por ahí va la cuestión de la confiabilidad. Además es relevante, debe de ayudar a tomar decisiones, pues en la medida que sea verídica, pues va a ser relevante. Y además debe de ser comprensible, debe ser entendible para los usuarios. Y este último punto es muy importante porque la información financiera únicamente será comprensible en la medida que esté evaluada y presentada y revelada bajo las mismas reglas o normas. Por eso es muy importante el atender las NIF o las normas de información financiera. Si todas las personas, usuarios de la información, manejan la misma normativa, pues como va a estar esa información con un tratamiento similar, todos la van a poder entender porque estamos trabajando bajo las mismas reglas. En cambio, si una persona o un grupo de personas dice, yo no voy a aplicar las NIF, voy a hacerlo conforme a mí me da a entender o de una forma tradicional o conforme a un autor de una obra, de un libro de contabilidad, etcétera, y otro grupo lo hace conforme a las NIF, cuando quieran contrastar la información no va a poder ser comprensible por unos ni por otros porque están hechos con reglas diferentes. Entonces la comprensibilidad va de la mano con manejar el mismo marco contable, ¿sale? Y en esa medida será entendible para los usuarios. La información financiera representa un recurso de utilidad muy valioso para la empresa ya que es una herramienta esencial para la toma de decisiones. En palabras simples, el usuario general es cualquier persona interesada en la información financiera de la empresa, y cada usuario tiene necesidades específicas según sus propias características y fines. Y aquí es muy importante conocer que la NIF A3 nos menciona las necesidades de los usuarios, pero básicamente distingue
quiénes son estos usuarios, ¿sí? Y ahí los podemos ver en pantallas. Tenemos a accionistas o dueños. Ese es un usuario. Incluye a socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones, en el caso de entidades lucrativas. Tenemos a patrocinadores, que incluye a patronos, donantes, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados, entidades con propósitos no lucrativos, en este caso. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos internos o externos, que son los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades. Tenemos a los administradores, que son los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos los patrocinadores o accionistas, y dirigir las actividades operativas. Tenemos a los proveedores, que son los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Tenemos acreedores, que incluye instituciones financieras y otro tipo de acreedores. Tenemos empleados, que son los que laboran para la entidad. Tenemos clientes y beneficiarios, son los que reciben servicios o productos de las entidades. Tenemos las unidades gubernamentales, que son las responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales, así como participar en la actividad económica al conseguir financiamientos y asignar presupuesto gubernamental. Tenemos contribuyentes de impuestos, que son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Organismos reguladores son los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros. Y otros usuarios, incluye a cualquier otra persona interesada no comprendida en los apartados anteriores, tales como público inversionista, analistas financieros y consultores. Entonces, la norma contable, la norma de información financiera, clasifica a las personas interesadas en la información financiera de las empresas en estos que acabamos de leer. Y bueno, estos usuarios son los más comunes con los que la empresa convive día a día. Y estos usuarios tienen necesidades. Y estas necesidades se traducen en preguntas que necesitan responderse. Y la única forma en la que se pueden responder estas preguntas es mediante la información financiera. Entonces, cada uno de estos tiene necesidades. Por ejemplo, los accionistas o dueños de las empresas, son usuarios propios de entidades lucrativas. ¿Qué necesidad tienen respecto a la información financiera? Tomar decisiones, entre otras las relativas al retorno de su inversión, es decir, los rendimientos generados por esta. Un dueño de una empresa lo que quiere siempre saber es cuánto gané. ¿Por qué quiere responder siempre esta pregunta? Porque obviamente está invirtiendo en la empresa. ¿Qué está invirtiendo? Dinero o bienes o recursos, ¿verdad? Y obviamente los está invirtiendo con la finalidad de que estos trabajen para generar utilidades, ¿sí? Y por eso están siempre preocupados por saber cuánto ganaron o cuántos rendimientos están teniendo por esta inversión que están haciendo en la empresa. Entonces, basándose en lo que se responda a esa pregunta, pues será la toma de decisiones que harán. Si están ganando dinero con esa inversión que están haciendo en esa empresa, lo más seguro es que van a seguir invirtiendo en esta, pero si la respuesta es negativa de que están perdiendo, probablemente ya no quieran invertir, entonces se retiran de la empresa, la venden o la cierran, ¿verdad? Vean la importancia de la información financiera. Sin esa información no se puede responder esa necesidad, no se puede ver satisfecho. Patrocinadores o entidades con propósitos no lucrativos, ¿sí? Estos van enfocados a este tipo de empresas, que son los que aportan dinero mediante la figura de donativos o apoyos, ¿sí? Para que esas entidades a las que están patrocinando puedan cumplir con el objeto por el cual fueron creadas, que ya acabamos de ver que este tipo de entidades tienen un objeto de satisfacer un bien social o una necesidad social. Entonces, ¿para qué querría información financiera de esa entidad con propósitos lucrativos aquella persona que la patrocina? Bueno, para determinar si esta empresa a la que patrocina ha cumplido sus objetivos mediante la aplicación de su patrocinio y consideren si deban seguir haciendo aportaciones o no. Imagínense que este patrocinador
que está aplicando recursos en este tipo de empresas para que pueda realizar su fin social, descubra mediante la solicitud de reportes financieros a esta empresa que todo el dinero que ha patrocinado no se ha utilizado para ese fin, sino que ha sido desviado para otros fines no propios, para lo cual él lo está otorgando. ¿Qué creen que va a pasar con este patrocinador? Pues ya no va a querer aportar más a esta entidad con propósitos no lucrativos porque se está desviando el dinero que tiene una finalidad. En cambio, si el reporte financiero sale que todo su dinero, el que ha patrocinado, se ha invertido en la consecución de ese fin social, pues seguramente va a querer seguir patrocinando a este tipo de entidad con propósito no lucrativo. Vea, aquí hay un ejemplo de una necesidad. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos que pueden ser internos o externos. Una necesidad que ven satisfecha con la información financiera es saber el debido cumplimiento de las normas dentro de la entidad. Sí, en este caso vamos enfocado a cuestiones de auditores, tanto internos como externos. ¿Sí? Y obviamente los auditores son los que revisan la información, entonces mediante la revisión de la información pueden ver satisfecha la necesidad de saber si se están cumpliendo con las normas de la propia empresa. Administradores, bueno, pues obviamente ocupan la información para tomar decisiones, ya que tienen a su cargo todos los recursos de los accionistas o dueños y de los patrocinadores. Y los administradores siempre necesitan la información financiera porque su función es tomar decisiones. Proveedores. Bueno, un proveedor es aquel usuario, aquella persona que a mí me provee de mercancías como empresa. ¿Para qué querrá saber mi información financiera? Bueno, porque los proveedores dan crédito, ¿sí? Por la adquisición de esas mercancías. Entonces, una pregunta que se hacen los proveedores es, ¿será factible otorgarle crédito? ¿Podrá pagarme a tiempo? Y la única forma de contestar estas preguntas es mediante la información financiera que la empresa a la que le pretende otorgar crédito le otorgue, ¿sí? Eso se llama analizar la capacidad real de pago de sus clientes. Los acreedores, ¿sí? Que al igual que los proveedores me proveen de bienes y servicios, pero diferentes a las mercancías. Por ejemplo, un banco. Un banco me provee dinero mediante créditos o préstamos, pero el banco también se va a hacer la pregunta, ¿le prestaré sí o no? ¿Tendrá la capacidad de pagarme? Bueno, pues mediante la solicitud de información financiera para analizarla, pues en esa medida podrá este acreedor bancario responder si sí tiene capacidad de pagar ese crédito o no, y el banco decidirá otorgárselo o no. Este es un claro ejemplo. Los empleados, bueno, también los empleados dentro de las empresas son usuarios de la información. Un empleado debe estar interesado en la información financiera de la empresa en la que trabaja, tan solo, por ejemplo, para conocer si existieron utilidades, porque deben de saber que de las utilidades de las empresas, una parte es para los empleados, ¿sí? Eso se llama participación de los trabajadores en las utilidades y en México es a razón del 10% de la utilidad, ¿sale? Entonces, por supuesto que un empleado necesita estar enterado de la información financiera de la empresa porque pues es un derecho laboral que está en juego. El desconocimiento de esto, pues en esa medida se verá violentado ese derecho. Clientes y beneficiarios. También los clientes necesitan saber de la información financiera de la empresa para saber cómo opera y ya que de esto deriva su confianza. Obviamente un cliente pues va a querer tener relaciones con, con una empresa que sea confiable, ¿sí? De igual forma los beneficiarios. Unidades gubernamentales, que no es otra cosa que el gobierno, pues esto es súper importante conocerlo. Ustedes saben que tenemos entidades gubernamentales que se dedican a la fiscalización, como es el SAT, el IMSS, el Infonavit, y bueno, requieren la información financiera principalmente para determinar las contribuciones, en otras palabras, los impuestos que las empresas deben hacerle al Estado para cubrir el gasto público. Entonces, los gobiernos tanto federales como estatales y municipales, mediante estas unidades gubernamentales fiscalizadoras, son uno de los usuarios más importantes de la información financiera y que las empresas están
todos los días, prácticamente atendiendo las necesidades de estos. Contribuyentes de impuestos. Bueno, la misma empresa es contribuyente de impuestos porque paga, como sabemos, y como lo acabamos de decir, pues los impuestos o contribuciones a estas entidades gubernamentales. También los empleados son contribuyentes de impuestos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con la cuestión de los impuestos deriva de la información financiera y en esa medida, pues, se podrá saber si se ha pagado a tiempo o no el impuesto respectivo. Organismos reguladores, entidades encargadas de la estadística nacional, cámaras de comercio para establecer políticas económicas, etcétera, son todas aquellas personas que por lo general son personas morales, organismos reguladores que se encargan de prácticamente cuestiones estadísticas o establecer políticas económicas. ¿Sí? Por ejemplo, el INEGI en los cuestionarios anuales que hace, lo que se llaman censos, tiene una parte financiera porque también se censan a las empresas. Y en la parte financiera, pues se les pregunta el importe de las ventas en el año, el importe de los costos, el importe de los gastos, cuántos empleados tienes, cuánto pagas de nómina a estos empleados, cuánto pagaste de impuestos, etcétera. Bueno, todo esto para saber precisamente en cuestión estadística cuántas empresas hay en el país, cuántas pagan impuestos, cuánta gente está empleada, ¿sí? Entonces también los organismos reguladores necesitan la información financiera de las empresas. Y cualquier otro usuario, y ahí ustedes entran, ¿sí? También los estudiantes son otros usuarios de la información financiera. Por ejemplo, hay ocasiones que en alguna materia me piden obtener pues sí, obtener información financiera de las empresas. A lo mejor les piden, vayan a una empresa y pídanle un reporte de ventas o un reporte de gastos, ¿verdad? Que siempre se trata de información sensible y muchas veces las empresas no la sueltan, pero bueno, en ese momento se convierten ustedes en un usuario de la información financiera porque les están pidiendo obtener información de las empresas. Y bueno, la necesidad se ve satisfecha para fines diversos que van desde la estadística al aprendizaje, estudiantes, becarios, etc. Bueno, resumen. Pues bien, este ha sido un panorama general de las necesidades de contar con información financiera. En tu ejercicio profesional como contador público necesitarás de esta información para la toma de decisiones y para poder diseñar estrategias que mejoren el desempeño de un negocio y que promuevan su crecimiento. En la siguiente unidad hablaremos del proceso contable del cual emana esta información y los conceptos esenciales para entender el registro de la misma. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar por esta clase. Espero haya sido de su agrado y me haya dado a entender y nos vemos en la siguiente. Saludos.